Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordel y susurrando palabrillas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que descuadernaba los intestinos, cuando no a trancos desigualísimos del loco galope. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Os traigo hoy Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Ya sabéis que ando todos los días dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, literatura española y algún que otro ensayo. Emilia Pardo Bazán nació en 1851 y falleció en 1921. Era condesa de Pardo Bazán y fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática, aristócrata y conferenciante e introductora del naturalismo en España. Esta obra, Los Pazos de Ulloa, fue publicada en 1886, que se refleja la luz del aro. Voy a intentar sintetizar, tengo bastantes notas en el guión, voy a intentar sintetizarlo todo para que el vídeo no se alargue mucho. Empezamos como he leído: un jinete cabalga, subía por el repecho del camino real de Santiago a Orense y los viandantes al verlo pensaban que algo gordo debía de andar. El jinete iba rojo como una fresa, propio de personas linfáticas. Era joven y con miembros delicados. Su cara carecía de barba, por lo que parecía un niño. Vestía como un clérigo. Preguntó a dos lugareños si faltaba mucho para llegar a los Pazos de Ulloa, pero no entendió bien la respuesta que le dieron no la entendió bien. Utilizaron expresiones de la zona y él pues no se enteró muy bien. Al fondo del valle, conforme seguía el jinete, que no parecía muy ducho en esto de montar a caballo, pareció ver al fondo del valle, como os comentaba, unos pazos. El caballo seguía al galope corriendo. Se habían escuchado dos tiros. Venía un cazador de unos 28 o 30 años, alto, y el segundo cazador, de una edad madura, parecía un criado o colono. Expresión de encubierta sagacidad, de astucia salvaje, más propia de un piel roja que de un europeo. Esa es la expresión que tenía. El tercer cazador era un cura. El jinete le preguntó al grupo que si iba bien para llegar a casa del marqués de Ulloa. El alto resultó ser el marqués y el jinete un capellán que iba a ayudar a dicho marqués, enviado por el tío del marqués. O sea, el tío del marqués había enviado a este jinete, a este capellán, para que ayudara a su sobrino. El cura era el abad y el otro cazador se llamaba Primitivo. Y no lo he dicho aún, pero el jinete se llamaba Julián Álvarez. Llegaron ya de noche a la mole que era Los Pazos de Ulloa. Vieron a una anciana y una muchacha dentro de la casa. Primitivo y la moza preparaban los animales cazados. Le dieron también de comer a los perros. Había un chiquillo por ahí gateando por entre las patas de los perdigueros. Uno de los perros le gruñó y el niño se echó a llorar. La moza servía caldo. Julián pensaba que el niño, a pesar de la mugre, era el más bello ángel del mundo. El marqués cogió al niño y vio que estaba bien, que no lo habían mordido, y le dio un sorbo de vino. Julián estaba sorprendido, preguntó si eso no le haría daño al crío. La moza se llamaba Sabel. El marqués le ofreció vino a Julián. Según el abad, el vino alegra. Quien no bebe no es un hombre. Julián trataba de no mirar a Sabel, estaba cohibido. El niño pequeño se acercaba a Julián y le pedía vino. El marqués lo aupó y le dio un buen trago de alcohol. El niño dejó caer la cabeza al pecho de marqués y Julián se asustó. Es muy pequeño para beber así, a ver si le va a pasar algo. Primitivo dijo que el niño aguantaba más. Despertó a la criatura y quiso darle más vino. Julián gritó que no lo hiciera, pero Primitivo le dio un buen lingotazo a Perucho, que es como se llamaba el chaval. Se quedó sin sentido. La madre se lo llevó y Julián, ya a punto de acostarse, ya un poco más tarde, pensó en los personajes que había visto al llegar a la casa del marqués. Sabel, provocativa; Primitivo, insolente; el abad, bebedor; los perros, excesivamente atendidos; y un marqués envilecido y embrutecido. Pero ¿quién le mandaba a él juzgar? Solo iba a Ulloa a decir misa y ayudar al marqués. Julián despertó. Su habitación estaba llena de polvo y de cachivaches. El capellán era un pacato. Solo se había alejado de la falda de su madre para ir a misa. Sabía de la vida lo que había leído en los libros piadosos. Su carácter no era propenso a rebeldías, sino a la ternura. Era un tipo dulce y benigno. Eso sí, de vez en cuando tenía algún que otro arrebato. Solía lavarse mucho las manos y la cara. El aseo para él era fundamental.
En esa habitación, que antes perteneció al abad, no había muchos enseres para la higiene, solo una palangana. En esto que llegó Sabel. Julián quería dar misa, pero la llave la tenía el abad, y quién sabe cuándo despertaría. Julián llevaba 2 días sin misar, estaba conmocionado. Sabel dijo a Julián que el abad nunca le pedía que limpiara la habitación, pero el capellán tenía otra idea. Sí, él quería que su habitación estuviera limpia, y así se lo hizo saber a Sabel. Sabel también le contó que Primitivo era su padre, lo que, viendo cómo emborrachó al niño, dejó atónito a Julián. Julián pidió le pidió a Sabel que lo llevara ante el marqués. Luego, con el marqués, bueno, buscando al marqués, salieron al huerto. Todo estaba descuidado, los hermosos jardines estaban ahora llenos de matorrales, todo estaba abandonado, hecho pedazos, totalmente ruinoso. El marqués, una vez ya que se encontraron, le contaba cosas relacionadas con el campo, pero Julián no entendía absolutamente nada, así que lo llevó a ver la casa, la más grande, según el marqués, del país. Llegaron al archivo de la casa, que estaba totalmente descuidado, los papeles estaban humedecidos y prácticamente destruidos, muchos de ellos. El marqués culpó al abad y a un fraile. Se acordó entonces Julián de lo que le dijo el señor de la laje, el tío del marqués. Le dijo que todo estaría hecho un desorden y que haría usted una obra de caridad si lo arreglara. Julián le propuso entonces al marqués arreglar los papeles. Este aceptó, pero al día siguiente Primitivo encontró perdices y se fue a cazar, dejando al capellán solo. El capellán se puso a arreglar los manuscritos y a limpiar. La biblioteca estaba llena de bichos asquerosos. Era imposible organizarse ante el descontrol de los libros de cuentas. El capellán se agobió tanto que le pidió al marqués un abogado, una persona entendida. El marqués le daba la razón, pero no hacía absolutamente nada. La sensación de Julián viendo los papeles era la misma que viendo la casa. Todo era una ruina total. Julián era totalmente inexperto en cosas rurales y jurídicas. Trataba de aprender, iba a los establos, a las cuadras, quería enterarse de los cultivos, pero era inútil. Por todas partes había abusos y desórdenes. El señorito no lo acompañaba, tenía mucho trabajo con sus cazas, visitas a gente y también visitando a gente de reconocido prestigio en el municipio de Cebre. Primitivo era el que lo acompañaba, pero era un pesimista integral. Toda reforma que proponía Julián, la veía imposible. Primitivo era omnipotente, mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado del establo parecía estarle supeditado y propicio. Su misión absoluta es lo que parecía. Gobernaba como un autócrata y solo era un criado con ribetes de mayordomo. Pasaba el invierno. Julián se acostumbraba a la vida campestre, se interesaba principalmente por los niños y los irracionales. Con ellos desahogaba su ternura. Se le llevaban los demonios cuando veía al pequeño Perucho todo el día tirado en el barro y en el estiércol. Por las noches empezó a enseñarle a leer, pero el niño no paraba de llorar y gritar, se resistía a la ciencia. El niño era muy travieso, incluso llegó a prenderle fuego a la bota del profesor. Los personajes que circulaban por el pazo no tenían desperdicio. Había un señor muy mayor, una señora muy mayor y muy fea, que hablaba un día con Sabel, recordando, nos dirá Pardo Bazán, los cuadros sobre la tentación de San Antonio, en los que aparecen una asquerosa hechicera y una mujer hermosa y sensual con pezuña de cabra. Sabel se tomaba muchas confianzas y buscaba siempre una excusa para ir a la habitación de Julián. Incluso llegaba con ropa interior de la época a llevarle la jarra de agua ante el pasmo del capellán. Julián achacaba el poco decoro de la muchacha a la ignorancia, no a la malicia. Un día Sabel simuló desmayarse encima de la cama y se quejaba de una aflicción. Julián le llevó una toalla húmeda, pero se dio cuenta de que no era más que una bellaquería. Julián se enfadó mucho, la echó de la habitación y le prohibió la entrada. Desde entonces Primitivo lo miraba mal. Hizo amistad Julián con otro párroco, don Eugenio el de Naya. El abad de Ulloa le caía mal, era demasiado aficionado a beber y a la cacería. Para el abad, Julián era un mariquita, puesto que eso de lavarse tanto y no ser bronco era cosas afeminadas. Había que oler a bravo desde una legua. Julián fue invitado a una ceremonia por don Eugenio. Estaban en una comida en la que estaba presente el arcipreste de Loiro, la persona más respetable del clero de la zona. Todo el mundo miraba a Julián, puesto que no era de comer en las fiestas, o sea, no era mucho de fiesta Julián. En esa fiesta, nuestro protagonista estaba impotente. Estaba rodeado de 15 curas, el médico, el notario, el juez de Cebre y algún cacique. Total, que se juntaba lo más granado de la comarca. Solo faltaba el marqués de Ulloa, que llegaría seguramente a los postres. La comida y la
la bebida era abundante y pronto llegaron las bromas. Se habló de política y de religión. El arcipreste era respetado más por su edad que por su ciencia teológica. Cuando iban a hablar, llegó el marqués de Ulloa con sus perros. Iba a tomar algo rápido, seguía de caza. Algunos empezaron a hablar de Isabel, ya en la sobremesa, guiñando el ojo a Julián como si el tema fuera con él. El capellán sufrió uno de esos arrebatos de cólera que de vez en cuando le daba y empezó a lanzar improperios. Aguó la fiesta. Don Eugenio invitó a Julián a salir a tomar el fresco y el resto de la mesa se fue levantando. Julián se disculpó, pero es que no podía permitir bromas sobre su respetabilidad. Don Eugenio le contestó que teniendo la conciencia tranquila da igual lo que hablara la gente, pero Julián pensaba que no solo había que ser bueno, sino parecerlo, más siendo un sacerdote. Eugenio, claro, Julián lo que consideraba es que esas bromas tenían que ver con que si él tenía o no tenía una relación con Isabel. Ese era el enfado que tenía. Eugenio le quita hierro al asunto. Julián estaba preocupado, como os comentaba, por si se sospechaba que él tenía un romance con Isabel, pero Eugenio le contó que eso era poco posible, puesto que estaba liada con el marqués. Perucho era su hijo. Julián volvió a casa culpándose. Imaginaos el impacto que tuvo el capellán cuando se enteró de que el niño era el hijo del marqués y que vivía en una relación pecaminosa con Isabel. Y él se culpaba de no haber reparado en semejante cosa. Escuchó al llegar a la casa unos gritos desangelados unidos a los llantos de un niño. Llegó a la cocina, Isabel estaba en el suelo. Don Pedro la golpeaba, don Pedro el marqués la golpeaba, Perucho lloraba. Julián llamaba al marqués para que parara. Le golpeaba con la culata de la escopeta. El capellán la ayudó a levantarse y el marqués le gritó que preparara la cena. Isabel había estado esa tarde de romería bailando. Empezó a llorar diciendo que se iba de la casa. El marqués había golpeado también sin querer al niño. Primitivo llegó, Isabel cayó. Julián propone salir al marqués para que le dé el aire. Pensaba decirle que se iba de esa casa. El marqués empezó a justificar lo que había hecho, sin dejar hablar al capellán. Además estaba celoso porque por lo visto alguien había acompañado a Isabel tras el baile. Julián murmuró que alguien de su clase no debía enfadarse por lo que hiciera la criada. Julián le echó en cara que todo el mundo hablaba de que estaba liado con Isabel y él no podía estar en esa casa por más tiempo. El marqués considera que a Primitivo, a Isabel, a la vieja, que todos los que viven en esa aldea lo estaban estrujando, todos le estaban saqueando, le estaban robando. Qué bien tejía, pensó Julián, el diablo sus redes. Pero Pedro no podía echar a Isabel. Julián le dice, bueno, pues eche usted a Isabel y a Primitivo. No podía echar a Isabel porque cualquier moza que entrara después estaría amenazada por Primitivo, y no podía echar a Primitivo porque cualquier persona que entrara a trabajar ocupando el puesto de Primitivo sería asesinado por el propio Primitivo. Todo el mundo, o sea, Primitivo tiene un control absoluto de la casa. Nada se podía hacer allí sin él. Más listo que el hambre era Primitivo. Entonces Julián le dijo que saliera del pazo por un tiempo, pero el marqués allí era alguien, en la ciudad no era nada. Podía golpear a Primitivo y ningún juez lo empapelaría. Tampoco le harían nada por la paliza a Isabel. Julián estaba confundido ante esta lógica de la barbarie. El capellán le preguntó que por qué no se casaba, y Pedro ya había pensado en eso. Claro que quería casarse y tener un buen hijo. Escucharon un ruido de golpe y según el señorito era Primitivo. Había escuchado la conversación, estaban apañados. El marqués decide un día irse a Santiago de Compostela con Julián, pero Primitivo dijo que la yegua no estaba preparada y la burra había sido acuchillada. Pedro estaba muy enfadado y Primitivo estaba impasible, así que el marqués cogió la escopeta y se fueron andando a Cebre. Ahí luego cogerían un coche. En un matorral apareció Primitivo. Julián le preguntó si iba con ellos. Pedro le pidió la escopeta, disparó. Pensó, se dio cuenta de que no eran balas, eran postas. Le quería meter grajea de plomo en el cuerpo, dijo Pedro posteriormente a Julián. Con balas sería más alarmante para la justicia. Le pidió que no volviera a cargar la escopeta. O sea, Pedro pensaba que lo que quería Primitivo era matar a los dos, porque tenía miedo de que él saliera No quería Primitivo que el marqués saliera de los pazos, quería tenerlo ahí controlado. Julián y Pedro llegaron, que Julián y Pedro se van y llegan a casa del marqués, el señor de la Laje. Abrazó a varias de sus primas y el tío del marqués, don Manuel, estaba deseando casar a una de sus hijas y pensaba que Pedro podía ser buen yerno. Comiendo se iniciaron una serie de bromas entre sus primas, entre Pedro y sus primas un poco picantes, sobre todo con las mayores, Rita y Manolita. Las más pequeñas, Nucha y Carmen, estaban al margen. El marqués se prendó con Rita, según él tenía buen cuerpo para fecundar una buena prole.
Posteriormente se dieron un paseo, bueno, le dieron un paseo al marqués por Santiago, pero todo le decepcionó. Solía pasar con gente acostumbrada a vivir en el campo que se hacía de las ciudades ideas exageradas. Una noche le comentó Pedro a Julián que estaba contento de haber salido del Pazo y de haber decidido casarse. Cosa común de egoístas eso de comentar las propias hazañas de uno. El marqués se preguntaba si Rita era algo casquivana. Siempre estaba pendiente de si alguien la miraba o no la miraba por la calle. Se dejaba querer. Como Julián se había criado en esa casa, pues su madre trabajaba para el tío de Marqués, Pedro le preguntó si hacía bien en casarse o no con Rita. Julián sabía cosas de ella, era evidente, pero no quiso contarlo. Si de Julián dependiera, el marqués debería casarse con Marcelina, Nucha, porque era una chica muy devota. Rita le atraía mucho a Pedro, pero el marqués entendía el honor conyugar a la manera calderoniana, española neta, muy indulgente con el esposo, pero implacable para la esposa. Manuel Pardo, el tío del marqués, se preguntaba, pasado un mes, cuándo el marqués le pediría a Rita matrimonio, o sea, cuándo le pediría la mano de Rita, porque prácticamente vivía como novio aceptado en la casa. Unos días más tarde el marqués le pidió, contra el pronóstico de su tío, Pedro le pidió a su tío la mano de Nucha, no de Rita. Y no se lo esperaba, así que su tío puso 1000 objeciones porque en realidad a quien quería casar era Rita. Nucha no necesitaba casarse, heredaría de su tía, las demás sí tenían necesidad de casarse. Pero bueno, al final el tío aceptó, a finales de agosto se casaría. Y aquí termina el tomo 1, el tomo 1 termina con la noche de bodas. Y nos vamos al tomo 2 de los Pazos de Ulloa. El marqués le encomendó a Julián que se adelantara y se fuera al Pazo a civilizar y preparar la llegada del marqués. Tenía miedo a Primitivo, pero aún así iría. La acogida fue muy afectiva y esto sorprendió a Julián. La casa estaba muy limpia y Primitivo dócil. Sabel muy trabajadora y diligente. Además se iba a casar con el gaitero supuestamente de Naya. Julián no se lo terminó de creer, era obra de la providencia. Así pasaron unos días, Sabel mansa y Primitivo complaciente. Pero Julián encontraba dificultades para gestionar la casa. O matar a Primitivo o entregársele a discreción. No quedaba otra opción. Se fue Julián a hablar con Eugenio para desahogarse, pero este estaba encendido con la coyuntura política, la expulsión de Isabel II en 1868. Pondré un cartel donde se explica un poco esta fecha, que es una fecha muy importante en la historia contemporánea española. Pedro estaba cansado de vivir en la ciudad. Solo se entretenía discutiendo con su suegro o yendo al casino. El suegro era una persona más culta y distinguida, aunque siendo una generación anterior estaba moralmente años por delante. El señor de la Laje quería con su sobrino quería que su sobrino se quedara en Santiago y que se pasara por los Pazos solo en verano. El tío sabía perfectamente el desastre que tenía el sobrino en el campo. En realidad a Pedro lo que le daba envidia esa vida tan fina, tan perfecta, tan cuidada y elevada en contrapunto a, como ya sabéis, el desastre que tenía en su casa rural. Las discusiones entre tío y sobrino se agriaron al llegar a la política. O sea, cada vez que hablaban de política discutían de una forma bastante fuerte y terminaban llevándose esa discusión al terreno personal. A Pedro tampoco le gustaba el casino, le agobiaba ese ambiente intelectual propio de ciudades universitarias. No podía aguantar cómo nivelaba socialmente la vida urbana. No era nadie en Santiago. Mientras que él consideraba que en el Pazo era el mandamás, a pesar de la situación que tenía, pues Santiago era uno más. Al final, Pedro y Nucha se fueron para el Pazo y bueno, una vez cerca ya de los Pazos, una vez quiero recordar que llegaron a Cebre, Nucha le dice a Pedro que estaba embarazada. Pedro, tras saber que Isabel iba, bueno, no se lo podía creer. Consideraba que no se podía creer que fuera a tener un niño pues tan pronto. El marqués entonces le dice a Julián que está esperando un niño. La permanencia de Isabel, o sea, una vez ya que llegan a la casa, el marqués le dice a Julián que está esperando un niño. Entonces, bueno, evidentemente no se lo podía creer. La permanencia de Isabel era un peligro para la esposa legítima, pensaba Julián. Julián estaba muy preocupado de que mucha gente se enterase de lo que estaba pasando. Un día, Nucha descubrió al niño, a Perucho, robando huevos en el corral. Julián apareció y agarró al niño, pero Nucha se encariñó con él. Le dio algo de dinero y le preguntó qué hacía con los huevos. Y el niño le dijo que lo vendía. Y que se llamaba Perucho. Y dijo Nucha, ostras, como mi marido. Julián estaba nervioso y al final Nucha creía que el niño era hijado del marqués, y Julián lo único que le confirmó era que su madre era Isabel. Fueron los marqueses y Julián de visita a otro Pazo
que era también, bueno, estaba hecho pedazo. Pero el panorama fue desolador, no solo por la ruina de las instalaciones, sino también por encontrarse a personas muy ancianas, casi momias. La descripción que nos hace Pardo Bazán de esta escena es brutalísima. El patrimonio parecía ir viento en popa. El marqués cambió su egoísmo por estar todo el día pendiente de su esposa, que estaba con su embarazo bastante adelantado. Todo parecía ser del gusto del capellán. Nucha se puso un día de parto, el médico llegó bastante tarde. Empezó a decir que el parto sería largo y que las mujeres de las aldeas estaban más preparadas para parir. Todo esto lo comentaba mientras se fumaba un habano y se tomaba un ron con café. Un café con ron, o ron con café, como lo queráis llamar. Para el marqués y ese médico, la mujer estaba destinada principalmente a tener hijos. Como Nucha era de complexión débil, el marqués preguntó si podía criar al niño. El doctor dijo que no, así que el marqués se fue a buscar a la hija de un casero suyo para que alimentara al niño al nacer. Cuando se fue, el doctor le dijo a Julián que a ver cuando los señoritos se daban cuenta de que los caseros no eran esclavos, que tanta libertad y revolución para seguir estando como estaban en la servidumbre. Pero Julián contestó que más quisiera la hija de Felipe el casero trabajar allí como ama de cría. Pero, dice el médico, en contra de su voluntad, pregunta, ¿qué pasa con el libre albedrío? Seguro que Julián estaba a favor del feudalismo y de la teocracia. Julián prefirió no discutir y comentó que no tenía ideas políticas. Nucha se ponía cada vez más débil. Según el médico, a rato, una vez que pasó unas cuantas horas, nació el hijo del marqués, pero no era un niño, era una niña, aunque el marqués lo que deseaba era un heredero, acordado. Por otro lado, Julián se había desmayado del susto que le dio por todo lo que había visto. Varios días estuvo Nucha entre la vida y la muerte, estaba muy débil, pero le enseñó a la niña a Julián y estuvieron hablando de ella. Pasaban los días y Julián observaba tristeza en Nucha. Se enteró el capellán de que Rita ahora era heredera universal de su tía. Julián ya iba cogiendo a la niña y Nucha desconfiaba de la ama, que era muy bruta. Al marqués desde el nacimiento no se le veía, volvió a la vida de cacerías, de excursiones, a la casa de abades e hidalgos. Su carácter era cada vez más tosco. Una mañana, Julián se encontró a Sabel saliendo de la habitación donde se había instalado el marqués. Julián pensó de nuevo en marcharse, pero algo lo retenía. Era pensar en la niña y se le saltaban las lágrimas. Se sentía un inútil, pero al final decidió prolongar su estancia más tiempo. Nucha necesitaba un aliado. Fue Julián a la cocina, otro día se encontró un festín. La señora María la Sabia echaba las cartas delante del personal. Julián volvió a su habitación asustado. Matarían a Nucha y robarían a la niña, pensó. Nucha le confiesa a Julián que está muy debilitada, que tiene pensamientos tenebrosos. Incluso piensa en almas que vienen de otro mundo a quejarse. Eso va contra la fe, diría Julián. El marqués había preparado un día una cacería. Fue el notario de Cebre, el señorito de Limioso, el cura de Boán, el de Naya y un cazador furtivo llamado Hocico de Ratón. Julián, por petición de don Eugenio, tuvo que acompañarles a las actividades cinegéticas. Julián anduvo muy torpe en la cacería, lo que provocó las bromas de los asistentes. Continuamos. Perucho ya conocía a la niña y se divertía con ella. Un día estaba en un barreño bañándose ambos niños y Julián entró. Según Nucha, parecían dos hermanitos. Julián se descompuso, se puso lívido. Y de golpe Nucha arrancó a la niña de los brazos de Perucho, la llevó a la cuna y sacó al niño a empellones de la bañera. No quiso volver a verlo por ahí. Nucha sospechaba que Perucho era el hijo de su marido y al ver la cara de Julián, pues pareció corroborar esa sospecha. Le dijo a Julián que le contase lo que supiera. Julián decía que no sabía de quién era el chiquillo, pero que pudiera ser del querido de Sabel, del gaitero. Y bueno, Nucha dijo que se iba a volver loca. Entró otra hechicera a los pasos más poderosa que María la Sabia. La política, continuamos avanzando. Un enredijo de intrigas, nos dice Pardo Bazán, un enredijo de intrigas y miserias, esto es la política, que en las aldeas se recibe. Bajo el manto de la política se esconden intereses egoístas, bastardos, apostasías y vilezas. Las ideas no entran en juego, sino solo las personas, y en el terreno más mezquino, rencores, rencillas, lucro miserable, vanidad microbiológica, un combate naval en una charca. Luchaban por el poder dos caciques, Barbacana, moderado antes de la revolución, ahora era carlista, y Trampeta, unionista bajo O'Donnell. Trampeta avanzaba hacia el liberalismo vencedor. Primitivo se pasaba largas horas en casa de Barbacana. Este último iba a apoyar electoralmente a Pedro Moscoso, el marqués de Ulloa. Trampeta andaba muy enfadado. El gobernador intervino ante la posibilidad de que se presentase el marqués. Don Pedro se presentaba a las elecciones por pura vanidad.
Cuando se conoció que se presentaba a la elección al Congreso en Madrid, muchos fueron a adularle. Nucha andaba en un claro y hondo decaimiento físico y moral. Julián se dio cuenta de que Nucha tenía unas marcas en la muñeca como de maltrato, como si lo hubiera maltratado su marido. El secretario le dice al gobernador que Primitivo, el suegro oculto del marqués, está consiguiendo dinero a base de estafar al propio Pedro y que ese dinero está sirviendo para ayudarle a las elecciones. Trampeta dice que Primitivo lo que busca es liarla. Bien le da igual qué persona salga. Pero realmente, ¿qué gana con que el marqués salga de diputado? El arcipreste, por otro lado, se reunía con Barbacana. Se decía que cuando el arcipreste era abad, era el mejor instrumento electoral conocido. Le dijeron en unas elecciones que iba a perder su candidato y le metió una patada a la urna, que era un puchero, derramando los votos por el suelo. Su candidato, al final, ganó. Hay que decir que de esto, la palabra pucherazo, que os pondré aquí otro letrito, viene de esto. Pucherazo era intervenir de esta forma electoralmente, o sea, modificar lo que sería el resultado legítimo de las elecciones, y viene de darle una patada al puchero, que era la urna donde se recogían los votos, y ahora pues evidentemente puede tener otro tipo de connotaciones. El arcipreste estaba muy seguro de que su candidato ganaría. El distrito de Cebre mandaría un diputado a las Cortes decente, incluso él perdonaba los pecados de don Pedro, que eran conocidos en toda la aldea. Pero Cebre estaba indignada con Pedro Moscoso. La villa estaba dominada por la gente de Trampeta y se oían horrores de los pazos. Se había despertado un odio al pecado, al concubinato, a la bastardía. El arcipreste los llamó hipócritas. Eugenio le cuenta muchas más cosas que enfurecen al arcipreste aún más. Julián no se atrevía a preguntarle a Nucha nada de lo que vio, o sea, en relación con el maltrato. Ojalá las elecciones cambiaran al marqués, pensaba el joven capellán. Se llevaría a la esposa e hija a Madrid. Parecía que las elecciones le serían propicias a Pedro, a pesar de tener el aparato gubernamental en contra. Todo tipo de artimañas se intentaron para inclinar la balanza a uno u otro candidato. Al final, por culpa de unos tránfugas, el marqués perdió un buen número de votos esenciales y Primitivo se enfadó mucho, pues parecía que esta gente había jurado apoyar al marqués. Cuando se reunió el arcipreste con don Eugenio y Barbacana, este último le dijo que el Judas era Primitivo, pero que algún día pagaría su traición. No podía destapar a Primitivo antes, puesto que este fue el que pagó parte de la campaña mediante engaños. El marqués, por no reconocer que no tenía dinero y pedírselo a alguien honrado como el propio Barbacana, entró en ese peligroso juego. De golpe se escuchó una cencerrada, un ruido de cencerros y cubos de hojalata. Por lo visto era costumbre, aunque estaba penado, celebrar estas cencerradas cuando se casaba algún viudo o viuda. Empezó a escucharse: muera los curas, muera la tiranía, muera el marqués de Ulloa, muera el ladrón Barbacana. Barbacana prepara una pistola por lo que pudiera pasar. El grupo de la cencerrada estaba borracho y algún secuaz de Trampeta les animaba a asaltar la casa del cacique. Como había más clérigos y seglares en la casa, algunos se lanzaron contra los que estaban protestando blandiendo látigos y esgrimiendo garrotes, y los beodos huían mientras se llevaban unos cuantos palos. Desde la derrota electoral, Nucha no paró de empeorar. Pedro no quería llamar al médico, puesto que era opositor político. Julián se encontró a Máximo, el médico, y este le dijo que era posible que la señora estuviera muy enferma, ya que quedó debilitada en extremo tras el parto. Un día Nucha le pidió a Julián que le ayudase a salir de la casa. Decía que iban a matar a la niña y que ella se quería ir con su padre, porque por lo visto la quería matar a ella y a la niña. Julián debía ayudarla a escapar. Así que, bueno, se habla de lo... Aquí, en este momento, termina esta narración. Y entonces, el siguiente capítulo empezamos con porque ya quedan solo los dos últimos capítulos con los recuerdos de Perucho, y el último con los recuerdos de Julián, ya pasados muchos años más, ¿vale? Ya habían pasado muchos años. Entonces ahora estamos con los recuerdos de Perucho de ese mismo día en que Nucha está hablando con Julián en la capilla, ¿vale? Entonces, su abuelo le había dicho a Perucho, Primitivo le había dicho que si se quedaba la señora sola en la capilla tras la misa con Julián, pues se lo debía de decir. Así que el niño, creyendo que su abuelo le iba a dar dinero por esa información, fue y se lo comentó. El abuelo salió sin sombrero y sin escopeta a la calle. Cuando el niño se encontró de nuevo al abuelo, Primitivo le dijo que le daría dinero si él le decía al señorito que la señora se había encerrado en la capilla con el capellán, y lo echaron de allí para quedar solo. El señorito, al escuchar esto, salió corriendo a los pazos. Perucho buscó de nuevo a su abuelo, pero se encontró agazapado al tuerto, que era un lugarteniente, alguien que trabajaba para Barbacana, con un mosquetón. Se lo encontró con un mosquetón. Cuando estuvo Primitivo a tiro, el tuerto le metió un tiro. Perucho corrió hasta la capilla, y ahí el marqués estaba insultando a Julián y a su esposa, y parecía que los quería matar a los dos. Perucho pensó que mataría a la niña, así que fue a la habitación, cogió a la niña para esconderla. Se la llevó a una zona de la casa
Se durmió Perucho y lo despertó el ama a golpes, y cuando se dio cuenta pues se había llevado a la niña. Y ya en el último capítulo, los últimos dos capítulos, Julián, ya muchos años posterior, muchos años más adelante, Julián no olvidaría jamás lo que pasó esta noche. Ya estamos otra vez con la narración y con los recuerdos de Julián. Tras los insultos y la expulsión del marido, porque el marqués había expulsado a Julián de la casa, este salió con la yegua y se encontró el cadáver de Primitivo. Julián terminó en una parroquia muy perdida y se enteró de que Nucha murió a poco tiempo después. Tras 10 años, y en el último capítulo nos cuenta, tras 10 años, Julián volvió a los Pazos y vio a la pareja de niños, los niños ya crecidos. Perucho iba bien vestido, mientras que la niña iba con 4 trapos y descalza. Y bueno, aquí termina Los Pazos de Ulloa de... Uy, perdón, os he enseñado el otro libro que tenía, Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán. Este será el siguiente que haré, ¿vale? De Lope de Vega, Fuente Ovejuna, pero tengo tantos libros. Los Pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, muy recomendable, y un libro, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Por favor, dadle a like si os gustó el vídeo, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos a mi canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.